Hoy vamos a continuar con nuestro desafío de liberación y en esta ocasión nos toca afrontar el temido 3 de espadas. Y lo que quiero contaros en este vídeo es qué podemos hacer cuando nos sale esta carta tan fea en una tirada, qué es lo que se esconde realmente detrás del 3 de espadas. Y para hacerlo os voy a enseñar una tirada muy sencilla que podéis hacer. Tengo que decir que de todas las cartas de la baraja yo creo que esta del 3 de espadas es la más difícil de digerir. Para mí el 3 de espadas es como la carta de la torre, es como un aspecto de la torre, pero que va directo al corazón. Es algo que te ataca de manera personal, es algo que es como una ofensa directa, normalmente de otra persona. A veces el 3 de espadas puede ser fruto de simplemente una situación frustrante que te causa dolor, pero la inmensa mayoría de las veces el 3 de espadas nos habla de esa especie de traición, ese traspiés que no te veías venir por parte de otra persona. Normalmente puede hacer referencia a, si estamos hablando de relaciones de pareja, puede ser literalmente una infidelidad, pero otras veces no es algo tan drástico, simplemente puede ser que una persona, puede ser un familiar, un amigo o simplemente algún conocido, te sale por algún sitio que tú no te esperabas. Cuando vivimos un 3 de espadas, lo que sucede es que estamos siendo defraudados de alguna manera. Nosotros tenemos expectativas sobre las personas, tenemos expectativas sobre cómo nuestra pareja se tiene que comportar o cómo nuestra familia o nuestros amigos se tienen que comportar. Es como que tenemos una imagen hecha de las personas, de cómo son y de cómo van a ser siempre. Y es como que tenemos este esquema mental, ¿verdad? Donde los encajamos y en el momento en el que una persona se sale de ese esquema, se comporta de una manera distinta a como esperamos y eso de alguna manera nos perjudica, es cuando sucede este 3 de espadas, cuando tal vez confías plenamente en una persona y esa persona de alguna manera te defrauda, implica un grado bastante grande de decepción esta carta del 3 de espadas. Entonces lo que sucede es que cuando alguien nos decepciona, bien porque nos ha hecho daño de manera consciente o inconsciente, lo que sucede es dolor y eso es lo que representa esta carta. De hecho puede representar dolor también a nivel físico, pero nos vamos a centrar en el dolor emocional porque es el principal uso que yo por lo menos le doy a las cartas. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando sentimos dolor? Pues cuando sentimos dolor es como que ese dolor lo inunda todo y no nos deja ver más allá de lo que tenemos delante, no nos deja ver realmente a la otra persona y no nos deja ver la situación con claridad. Es como cuando tus hormonas están revolucionadas, ¿sabes? Me viene esa idea de cuando tienes la regla, las chicas me entenderéis, cuando tienes la regla y todo es un desastre y el mundo se te viene abajo y da igual lo positivo que sea todo alrededor, las hormonas es como que lo controlan todo, ¿verdad? Y hacen que un día maravilloso pueda acabar en una ruina. El 3 de espadas hace un poco eso, cuando sentimos dolor por el motivo que sea hormonal o no. Es como que lo inunda todo y no nos deja ver lo que realmente tenemos delante de nosotros. Hace un poco como el efecto de la carta de la luna, este dolor. Entonces lo que necesitamos es liberarnos de ese dolor y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para poder liberarnos de este dolor, para poder ver más allá de nuestras emociones, necesitamos un poco comprender la situación, porque el dolor hace que veamos todo teñido de color sangre, por así decirlo, de nuestras propias emociones y somos incapaces de tener una perspectiva objetiva. Entonces, para poder tener esa perspectiva tenemos que ir un poco más allá y salir de ese dolor. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer es cuando estás viviendo esta situación o cuando te sale esta carta en una tirada,
te propongo que hagas otra tirada aparte. Entonces hoy os voy a proponer una tirada para poder ver más allá del dolor, para poder liberarte de él y para poder afrontar este tipo de situaciones con mayor entereza. Esta va a ser una tirada de 3 cartas y está inspirada en las 3 espadas que tenemos aquí cruzándonos el corazón. Entonces lo que vamos a hacer va a ser sacar una a una cada una de estas espadas. La primera espada que vamos a sacar va a ser la que está justamente en el medio, y esta carta es lo que va a representar esta primera posición va a representar la situación que te ha causado dolor o la persona. A veces es una situación, pero en muchas ocasiones suele ser una persona directamente, alguien que dice o hace algo que no te esperas y que es como que tú sientes como un ataque para ti. Entonces, cuando alguien hace algo que no nos esperamos, cuando alguien es mala persona, por así decirlo, y nos hace algo feo, como os decía, nosotros sentimos el dolor y nos quedamos en ese sentimiento. Pero ¿por qué esa persona hace eso? ¿Por qué las personas a veces nos hacen daño de manera intencionada o no intencionada? Para poder salir de ese dolor necesitamos ponernos en la piel de la otra persona, necesitamos empatizar. Y yo sé que cuando sientes dolor, lo último que te apetece es ponerte en los pies de la otra persona, lo último que te apetece es empatizar y pensar en por qué la persona ha hecho lo que ha hecho. Es posible que tú lo que sientas en ese momento es que no es justo, que no te lo mereces, que por qué te ha sucedido algo así, en lugar de pensar por qué esa persona ha hecho eso, qué motivos pueda tener para hacer lo que ha hecho. Entonces, esta primera tirada va a representar lo que no veo. ¿Qué es lo que no sé o lo que no veo de esa persona o de esa situación que ha generado este ataque? Y ataque lo voy a poner entre comillas porque normalmente no es algo tan drástico, simplemente a lo mejor una persona puede hacer un comentario que tú te lo puedes tomar a mal y no ha sido un ataque de manera deliberada, pero vamos a decir qué es lo que ha llevado a esa persona a hacer esa acción o a decir ese comentario, o qué es lo que ha llevado a esta situación a que desencadenara lo que sea que te haya hecho daño, que tú no sabes, porque por ejemplo tal vez imagínate que tratas con una persona, vamos a ponerlo en plan dramático para que se entienda mejor. Imagínate que tratas con una persona que abusa de ti de alguna manera. Tal vez tienes una persona una pareja que te maltrata, vamos a poner. Entonces, lo único que vemos en ese tipo de situaciones es el dolor que causa esa persona, el daño que causa, pero para poder ir un poco más allá y comprender el porqué, para poder salir de nuestras emociones, necesitamos saber por qué la persona que maltrata realmente hace lo que hace. Entonces, tal vez a través de esta posición descubramos que tal vez la persona que te ha causado algún tipo de daño es maltratado a su vez por otra persona. Tal vez estamos tratando con una persona que ha sufrido de abusos a lo largo de su infancia y no sabe relacionarse de una manera distinta a como lo hace ahora. O es posible que el tema no sea tan sumamente dramático y que sea algo mucho más pequeño, pero sea lo que sea que nos vaya a decir esta primera posición, nos va a ayudar a comprender por qué la persona se ha comportado de esa manera, qué es lo que le ha llevado. Y cuando tenemos una perspectiva un poco más amplia, es como que nos salimos de nuestro cuerpo y miramos las cosas desde arriba o desde el lado o desde el otro lado, mejor dicho, y podemos comprender por qué a veces las personas cometen errores. Y es algo que también tenemos que comprender, que nosotros, como decía al principio, tenemos nuestro esquema mental de cómo son las personas, de cómo se deben comportar. Tal vez tengas una mejor amiga
que piensas que es perfecta y te esperas que siempre sea así, y no nos damos cuenta que todos cometemos errores y que todos podemos en algún momento hacer cosas que no nos gustaría hacer, tanto las personas en las que confiamos como nosotros mismos. Igual que nosotros cometemos errores, las otras personas también lo pueden cometer. Entonces, esta primera posición sirve para que te abras un poco más al esquema mental que tú tengas de esa persona, tanto para bien como para mal. Incluso si tienes a lo mejor una persona atravesada en el trabajo que solamente conoces en esa situación de trabajo y lo único que ves es que solo quiere fastidiar a los demás o solamente quiere fastidiarte a ti y no conoces su situación personal, esta tirada te puede servir para ver un poco más allá. Y esto no se trata de intentar indagar en la vida de los demás por el mero hecho de saber más de la otra persona, por cotillear, sino ten en cuenta que el propósito de esta primera posición es ayudarte a ti mismo. Hay veces que para ayudarte a ti mismo necesitas incluir a las otras personas en la tirada, como es este caso. Entonces, lo que puedas averiguar sobre la situación o sobre esa persona, tienes que ponerlo en relación con ti mismo y en cómo a ti te puede ayudar. Esto a ti te va a servir para ampliar tu visión, no para simplemente cotillar sobre la vida privada de los demás. Es importante tener esto presente. Vale, la segunda espada que nos vamos a quitar va a ser esta de aquí, por ejemplo, podría ser esta, pero he elegido esta. Vamos a sacarnos una segunda espada, ahora que ya nos hemos quitado esta, que es la más importante, el porqué y el porqué de la otra persona. Vamos a sacarnos esta. Y esta es una espada bastante positiva, y lo que simboliza esta espada es cuál es la bendición oculta en esto que te está sucediendo. Porque cuando vivimos algún tipo de situación negativa, sea cual sea, ya bien sea una traición por parte de otra persona, una decepción o lo que sea o no, siempre nos quedamos con la parte negativa. Es como os decía al principio, como que nos quedamos viviendo en el dolor, y eso nos impide ver nada más, nos impide ver las cosas positivas que pueda haber. Y en muchísimas ocasiones, de todas las cosas malas que nos suceden o de las cosas que en el momento pensamos que son malas y son negativas, en el futuro, cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que realmente eso tampoco fue tan malo, porque gracias a que te sucedió eso, pudiste hacer otras cosas o te pudiste dar cuenta de ciertas situaciones. Entonces, lo que quiero es que vayáis más allá del puro sentimiento negativo de dolor y veáis qué puede haber de positivo en esa situación, aunque ahora mismo seáis incapaces de verlo. Y precisamente por ese motivo, porque cuando sientes dolor eres incapaz de ver nada más allá del dolor, por eso es importante indagar en qué puede haber positivo detrás de esta situación. Porque normalmente, como os digo, a veces tienes que esperar incluso años para darte cuenta de ello. Y para mí esta carta y esto de lo que estoy hablando se puede aplicar a una situación personal que yo he vivido, por ejemplo, con una persona que solía ser mi mejor amiga, y que en el momento cuando esa persona decidió dejarme a un lado, yo viví durante muchos años, y yo creo que a día de hoy todavía lo vivo, este 3 de espadas, y no conseguía comprender el porqué y no era capaz de comprender qué podía haber de bueno en ello. Y años más tarde me estoy dando cuenta de que si esa situación no hubiera sucedido, si esa amistad no se hubiese roto, a pesar de que fuese en contra de mi voluntad, no estaría donde estoy ahora. Probablemente ni siquiera estaría grabando este vídeo ahora mismo, no os estaría enseñando todas estas cosas, ni hubiese cambiado de profesión. A pesar de que muchas veces, lo que os quiero decir con esto es que a pesar de que muchas veces somos incapaces de ver el lado positivo en lo negativo, siempre suele haber un motivo para que nos sucedan cosas negativas.
aunque pueda parecer bastante triste decir que para que nos pasen cosas positivas nos tienen que pasar primero cosas negativas, no es siempre así, pero de todas las cosas negativas hay siempre un aprendizaje. Pero aquí no vamos a mirar al aprendizaje, vamos a ir más allá del aprendizaje, vamos a ir al regalo que nos va a dar la vida una vez que hayamos vivido esta experiencia. A lo mejor para ti, simplemente a raíz de esta situación, te das cuenta de que esta situación no es para ti o que esta persona no es para ti y tal vez sea la gota que colme el vaso y que te ayude a pasar página y a tomar un rumbo distinto. O a lo mejor lo que sea que te ha sucedido te sirva para darte cuenta de cómo es esta persona en realidad, de que tal vez esa persona está sufriendo y por eso reacciona como reacciona en ciertas ocasiones o en esta ocasión en concreto. Estas dos posiciones de la tirada, en lo que no ves y la bendición oculta, es muy posible que estén relacionadas o no, pueden ser cosas independientes, pero van a ser dos cosas muy importantes que nos van a abrir los ojos y que nos van a ayudar a ir más allá del dolor. Y por último, la tercera espada que nos vamos a sacar y la tercera posición de esta tirada va a ser esta, que va a simbolizar esta última carta cuál es el siguiente paso para mí. Y esta viene a ser un poco como la carta del consejo. Ya sabéis que a mí me gusta sacar en casi todas las tiradas como una última carta de consejo para saber hacia dónde encaminar las cosas, pero aquí en lugar del consejo me gusta más llamarlo el siguiente paso, porque cuando das un paso hacia adelante significa que estás avanzando, significa que estás dejando atrás este nubarrón y que estás yendo hacia otro lugar. Entonces esto simboliza cuál es el siguiente paso para ti, hacia dónde debes avanzar ahora mismo, o también lo puedes interpretar como cuál es el consejo en esa situación. Entonces tal vez el consejo, dependiendo de lo que sea, de tu situación y de la carta que te salga, tal vez el consejo es que necesitas pasar página, como te decía, que necesitas comprender mejor a esa persona, que necesitas aprender a tomarte las cosas de otra manera. Puede ser una infinidad de cosas distintas y te va a ayudar a digerir y a comprender mejor todo esto. Así que os recomiendo que veáis también, os lo pondré aquí al final del vídeo, el vídeo que he hecho hace un tiempo sobre las cartas negativas del tarot, por qué existen cartas negativas y por qué no debes intentar evitarlas, porque las cartas negativas son las cartas que más te aportan en una tirada, aunque sean las más difíciles de afrontar. Ya me diréis si esta tirada os sirve de utilidad. Ya os digo que no es necesario que os haya salido esta carta en concreto en una tirada, sino que os sirve en cualquier momento en el que tengáis una situación de dolor. Es posible que sea una situación de dolor que lleva acumulada ahí mucho tiempo o algo que os haya pasado recientemente. Y bueno, solamente para acabar, deciros, si es que estáis siguiendo el desafío de liberación, que por si no quedaba claro, hoy nos hemos liberado del dolor o lo estamos intentando, he fallado el desafío. He fracasado, lo siento, lo reconozco, no soy perfecta, he caído justo con el 3 de espadas, porque los que habéis visto el primer vídeo de todos, uno de mis desafíos personales para este desafío de liberación era el grabar todos los vídeos del desafío en exterior y no me ha sido posible. Hoy he salido a grabar y la verdad es que no es práctico. He perdido un par de horas por ahí dando vueltas y he tenido que volver a casa y hacerlo aquí. Y ¿por qué he decidido abandonar, por así decirlo? No abandono el desafío, pero abandono esta parte que me había puesto de grabar en exterior. Porque me he dado cuenta de que yo lo que quería era liberarme de tener que estar encerrada aquí trabajando continuamente y poder grabar y trabajar donde me diera la gana. Pero la realidad es que no es práctico grabar en exteriores porque siempre hay alguien pasando, o hay un coche, o hay ruido, o llueve, o alguien se pone a cortar el césped, o el ruido del mar hace que no se oiga mi voz. Es muy complicado aquí donde yo vivo el encontrar un sitio tranquilo donde me sienta a gusto y donde no haya ruidos para poder grabar con un mínimo de calidad. Así que hoy, después de dar vueltas por ahí y enfadarme con un señor que se ha puesto a podar su jardín, que el pobre no tenía la culpa de nada, pero me he enfadado yo por dentro,
por los ruidos, pues he dicho, esto no tiene sentido. Yo lo que quería era liberarme y lo que estoy haciendo es atarme a un objetivo que me he puesto y que me estoy dando cuenta de que no me está aportando nada, sino que está siendo aún peor. Así que nada, continuaremos con el desafío desde aquí. Ya sé que a vosotros probablemente os dé igual, a mí me da un poco de rabia no haber conseguido esta parte del desafío, pero me ha servido para darme cuenta de cosas que yo pensaba que eran de una manera y al final pues resulta que son de otras, así que bienvenido sea el aprendizaje. Espero que estéis disfrutando del desafío y espero que continuéis conmigo en estos 2 vídeos que nos quedan. Un besito. Chao.